de acuerdo en eso. Estefan, ¿cuál es la tecnología más determinante que ustedes ven en CLAR para sobresalir tanto en la operación como en el UX? Sí, claro. A ver, yo creo que son dos diferentes, ¿no? O sea, en el UX, y perdóname que me voy otra vez a lo conceptual, Sí, pero sí, en el adelante. UX volvemos al tema que enfatiza mucho Darío, que ha salido aquí a lo largo de varias respuestas, en donde necesitas tecnología que te permita crear feedback loops constantes sobre la experiencia que está teniendo el usuario, ¿no? Y para nosotros, y nosotros pues tenemos, estamos 100% basados en una aplicación móvil, va desde grabar el journey de A a la Z, va desde ver dónde están los eventos en donde sí le está picando el usuario, donde no le está picando el usuario, y también a procesos más tradicionales de estar hablando con el usuario, lanzar unas encuestas, hacer encuestas en persona, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que del lado del UX es el tener feedback loops, ya sea algunos más digitales y aquí sí algunos más tradicionales, de agarrar el teléfono y preguntarle a 10 usuarios que hicieron exactamente lo mismo, que tú no esperabas que lo iban a hacer, y preguntarles por qué lo hiciste, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde vemos nosotros el mayor, o donde le ponemos, por lo menos nosotros, el mayor énfasis en el lado del UX. Y en el lado operativo, volvemos al tema de los datos, de tener una capacidad de almacenar, bueno, de generar los datos, que a fin de cuentas eso cabe del lado del usuario, pero pues hay diferentes grados de detalle, ¿no? Puede ser solo una transacción, ¿no? Que fue de tantos pesos, pero puede ser también una transacción que se hizo en este código postal en donde normalmente el usuario no está y en una hora que normalmente no suele transaccionar, etcétera. O sea, ponerle la mayor cantidad de layers debajo y tener las herramientas y los sistemas que nos permitan almacenar esos datos y tratar de explotarlos en tiempo real, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que nosotros tratamos de ver en la operación y acaba siendo la médula y la columna vertebral de CLAR, pues patrones que brinquen alertas, francamente, ¿no? O sea, ahí no se trata tanto del UX, sino de proteger el negocio e ir un poquito contra el downside, de decir, oye, las transacciones de cierto tipo de cash-in se están aumentando, entendamos bien si es un patrón, si hay una razón de un patrón anormal, o les están clavando un gol a nuestros partners de cash-in, ¿no? Entonces, esta capacidad de almacenar los datos y tener las alertas, pero con la limpieza suficiente para que no se disparen continuamente false alarms, ¿no? Que es algo que acaba pasando pues, si tienes tantos datos, eso se vuelve el diferenciador, sobre todo del downside. Creo que todos hemos hablado del upside del negocio, pero aquí es un negocio en donde lidiamos con muchos millones de pesos día con día y necesitas un entendimiento minuto a minuto, porque si hay errores, si hay patrones negativos, los necesitas poder detectar. Y luego ya volvemos al, tiempo, al tema que hemos estado hablando de tienen los procesos para reaccionar, estás empoderando a la gente de manera correcta para que tome decisiones y corregir, pero pues básicamente un monitoreo en tiempo real de todo lo que está pasando en la operación, que siendo muy franco, entre más productos haya, más clientes haya, más reguladores haya, se vuelve más complejo. Entonces, ¿cómo le haces para que se mantenga lo suficientemente lean para no meterte pues en este ciclo en el que se han metido todos los bancos en los últimos 50 años, que es pues, ponerle más capas y más capas y más capas, en donde pues ya o no ves nada o no puedes decidir o accionar nada porque hay demasiadas capas en medio, ¿no? Claro, o sea, como tienes, como dices, es la administración del riesgo, pero sin poner capas, porque al final creo que uno de los diferenciales que ustedes tienen es como la cercanía con el usuario, la cercanía con las audiencias, esta cercanía con el tema, como dices, de los feedback loops, y creo que ese es uno de los diferenciales con los grandes bancos, pero es muy interesante, sobre todo, como dices, por el gran volumen de data que hay que estar analizando de manera continua para evitar este tipo de riesgos. Excelente. Y Darío, pregunta.